vez veo menos el martes. Y los guerreros de Marte, los que faltan, ¿dónde estarán? Bueno, algunos han de estar, ¿verdad? Tal vez en trabajo, enfermitos. Vamos a orar por ellos para que nunca decaiga, ¿verdad? Ese espíritu de orar, de presentarnos delante del Señor. ¿Saben que a la gente le cuesta orar bastante? Lo que más nos cuesta a nosotros es entregarnos en oración a Dios. Es estar de lleno en ayuno y oración. Es lo que más nos cuesta. Y es lo que más le tenemos que pedir al Señor. Que mande más mies, ¿verdad? Más obreros a la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces nosotros tenemos que ser esos obreros. Vamos a Mateo capítulo 6, del 1 al 13. Hoy vamos a hablar de ese Padre por excelencia. Vamos a hablar del Padre Nuestro. Estamos celebrando un mes de junio que se le celebra a los padres, pero igual que la mamá, no solo tiene que ser un día, sino que hay que orar, hay que bendecir a los padres, aun cuando no han sido buenos padres. Amén. Pero tenemos un Padre por excelencia, que es nuestro Señor. Vámonos a Mateo capítulo 6 y vamos a hablar acerca del Padre Nuestro, de ese Padre por excelencia, nuestro Señor Jesús. Vamos a leer del capítulo 1 al 13. ¿Ya lo tenemos? Vamos todos juntos a hablar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Bendito eres, Padre, porque esta palabra es una promesa tuya. Que cuando oremos no seamos como los hipócritas, que aman estar parados para que los demás lo vean, Señor. Que seamos personas con un corazón dispuesto, sensible a tu voz, Señor. Que en esta hora puedas hablar a nuestra vida, Señor. Así como tú, Padre, en algún día les hablaste a estos discípulos, les dejaste esta oración tan perfecta, pero no como vanas palabrerías, Señor, demostrándonos que tú eres nuestro Padre celestial. Te doy gracias en esta hora, que puedas ministrar a través de mi boca, de mi cuerpo, de mi corazón, que solo sea el Santo Espíritu ministrando a todo el oyente. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Vamos a hablar en esta hora del Padre Nuestro. Muchos nos aprendimos esta oración, ¿verdad? Y como lo dice acá, como repetitiva, como vanas palabrerías, así la aprendimos. ¿Amén? ¿O solo yo? Yo creo que todos los que estuvimos en el catolicismo la aprendimos, pero no son vanas palabrerías, hermano. Hoy vamos a hablar de ese Padre Nuestro. Nuestro porque el Señor nos tomó como a hijos. Amén. Fíjense de que a veces nosotros
podemos algunos decir, tuvimos un gran padre. Algunos también podemos decir, no tuvimos un tan excelente padre. Todos podemos dar tal vez algún testimonio de lo que pasamos, de lo que vivimos. Y para preparar este sermón, hermano, todos tenemos la necesidad paternal. Amén. Todos en un momento de nuestra vida nos hemos sentido que queremos ser queridos. Muchas mujeres han fracasado en sus matrimonios porque en su niñez no tuvieron un amor paternal y encuentran a una persona y la ven tal vez con ojos no como de amor de eros de un hombre con una mujer, sino que lo ven como ojos paternales. Muchas mujeres no han durado en los matrimonios porque han visto al hombre con ojos paternales y no como un hombre que va a ser su esposo para toda su vida. Saben que recordando, yo de niña, yo me crié con un padrastro, no con mi papá biológico. Realmente yo llegué a un punto donde dije, bueno, la verdad que tal vez no tuve un verdadero, un excelente padre terrenal, pero estaba el Padre Celestial que siempre estuvo pendiente, porque para que estemos acá parados, hermano, es porque Dios tuvo cuidado de nosotros, porque Dios tuvo cuidado de nuestra vida y podemos decir, nuestro Padre, ese Padre que ha estado siempre en las buenas y en las malas, ese Padre que ha estado pendiente aún en los momentos donde nosotros nos hemos sentido hasta lo último. Como testimonio, yo de niña tenía quizás unos 7 años, ya 7, 8 años, ya uno tiene más conciencia de las situaciones que pasan a su alrededor. Y tal vez no nos criamos con un padre que nos abrazara, que nos cuidara, que nos diera un beso, de ese amor paternal. Pero en ese momento, yo recordando, para preparar este sermón, yo me recuerdo que una vez en mi pequeña edad, yo estaba llorando en el cuarto, en mi cama, y yo decía, ¿dónde está mi papá? Pero yo pensando en mi papá biológico, ¿dónde está mi papá? ¿Qué se habrá hecho? Si él estuviera, quizás no estuviéramos pasando lo que estamos viviendo. Si él estuviera, o sea, en mi mente de chiquita, tal vez no estuviéramos sufriendo tantas cosas. Pero ¿qué se hizo? ¿Qué? Y yo anhelaba ese amor paternal. Pero en mis escasos años yo decía, yo le pedía al Señor que Él siempre nos cuidara, que Él siempre estuviera atento a ese clamor, aún de chiquita. Hay niños que no se han criado con sus papás y han anhelado estar a la par de un padre. Entonces yo, recordando eso, y alguien una vez me decía, quizás no has perdonado a tu papá biológico todavía. ¿Cómo no? Yo ya lo perdoné. Pero sí yo anhelé que él estuviera en aquellos momentos cuando más lo necesité. Y no estuvo. Pero trayendo este texto, tenemos un Padre, el Señor Jesús, que Él a sus discípulos fue ejemplo y les dijo, yo les voy a dejar cómo ustedes deben de presentarse delante del Padre. En ese momento yo me sentía triste. Yo me sentía en un callejón que yo decía, yo no tengo quien me quiera, pero sí, estaba un Dios que estaba pendiente de mí. Mi mamá tal vez en su momento con 6 hijos, ella con una mujer, ¿verdad? Con 6 hijos y casi todos nos llevamos 1 año y medio, 2 años. O sea, prácticamente era una cadena de pollitos chiquitos. Mi mamá creo que por lo que vivía, el ambiente y todo, ella se sentía tal vez estresada. Y tal vez uno lo viene a recapacitar ya en la adultez cuando uno está en los caminos de Dios. En el momento cuando tú no has nacido de nuevo, cuando tienes una vieja naturaleza, puedes decir que tu madre fue la más mala, tu padre fue el más malo, pero cuando reconocemos a Dios
como Padre nuestro, que nosotros hemos estado siempre al cuidado de Él y lo recibimos en nuestro corazón, nosotros podemos limpiar nuestra vida de todas aquellas cosas, y usted se puede recordar esas cosas como algo que pasó, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Que te acordarás de ellas como de aguas que pasaron. Pero ya no va a haber tristeza, porque tal vez en el momento, cuando uno está pequeño, ansía que un padre lo cuide, lo guíe, lo lleve al colegio, esté pendiente de sus tareas, lo cual mi padre biológico nunca estuvo pendiente. Entonces yo lo respeto, yo le hablo, pero realmente no hay un amor, porque nunca hubo comunicación. ¿Por qué vengo y traigo eso a cuenta? Porque para que nosotros nos presentemos delante de nuestro Padre Celestial, debemos nosotros llamarnos hijos de Él. Amén. Y Él nos adoptó. Amén. Él nos adoptó. Porque nosotros, cuando estábamos en el mundo, no éramos hijos de Dios, éramos criaturas de Dios. Pero el Señor, con su sangre expiatoria en la cruz del Calvario, Él nos hizo hijos de nuestro Padre Celestial. Amén. Y ya nos podemos llamar hijos. Entonces, para que haya una comunicación, un cuidado, una bendición, una protección, nosotros debemos de acercarnos a nuestro Padre. Amén. Tal vez usted no recibió la protección de su Padre terrenal, pero sí el cuidado del Dios celestial. Y yo lo tengo bien presente. Una vez orando, llorando, y como que sentí la voz del Señor: yo aquí estoy, yo aquí estoy, yo te cuido, yo te guío. Y el Señor nos cuidó a todos mis hermanos. El Señor nos trajo, nos cuidó. Mi mamá en su forma de criar, porque a veces, hermano, nosotros debemos de romper esas ataduras generacionales. Porque está bien en aquellos que no son nacidos de nuevo, que se acuerden, que odien, que no perdonen. Y si ustedes ven en el Padre Nuestro, hay también un requisito del perdón. Amén. Entonces, si usted es nacido de nuevo, usted tiene que perdonar. Entonces, tiene que romper ataduras. Tal vez mi madre no las rompió, pero en el Evangelio las rompió. Y es una nueva criatura. El Señor nos enseña, porque es un Padre amoroso, porque es un Padre bondadoso, porque cuando conocimos a Dios, experimentamos el Padre por excelencia. Porque ese es el Padre por excelencia. Vaya conmigo a la Escritura. El Señor Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. Todo de la parte del 7 para atrás, usted va a ver que el Señor está enseñando, está llevando palabra a sus discípulos, a los que le seguían. Y aquí el Señor está hablando, el Señor Jesús, acerca de la oración. La oración dice: cuando ores, no sea como los hipócritas. Hermano, no es molestación de nosotros. El Señor escucha la oración de corazón. Amén. Y no es molestación de que usted, cuando esté en el culto, póngase en comunicación directa con el Padre, porque el Señor quiere escucharlo, quiere el hablarnos. Así es una comunicación. Usted agarra el teléfono, está la persona hablando, están los dos hablando. No, habla usted, le contestan al otro lado, y así. Entonces se van entendiendo. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que los vieran, hermano. Los fariseos levantaban sus manos, se ponían en las esquinas para que los vieran. El Señor ya sabe de las necesidades que usted y yo tenemos. Antes que nosotros se las pongamos, el Señor ya sabe. Pero el Señor necesita un paso de fe en nuestra vida. Para salir adelante, hermanos, tenemos que creer en algo. Tal vez en mi niñez yo creía en algo que no había visto, que no había conocido, en algo sobrenatural. Todos creen en algo sobrenatural, porque si no, aún, fíjense que los ateos saben que algo creó el mundo. Amén.
Ellos dicen que son ateos, pero ellos saben que algo creó el mundo. Entonces nosotros sabemos que nuestro Padre creó al mundo. Entonces, cuando usted viene, hermano, tiene que ponerse de lleno en comunicación con el Señor. No pierda la sintonía. Ese rótulo yo lo hice en papel bond, mi esposo después lo mandó a poner ahí, no están por gusto. Porque ¿qué dice? No celulares dentro del templo, pero había otro que no lo veo, que decía que no pierda la comunicación, no pierda la señal con el Padre. Porque eso, hermano, nos quita la comunión con Dios. Las personas que vienen a pasar el tiempo nos quitan la comunión con Dios. Aquellos que vienen utilizados por el demonio, ¿verdad? Muchas veces vienen a querer molestarlo a usted, porque se ponen a hablar, están chateando, están comiendo chicle, están hablando con el vecino. Entonces nos quitan la comunión con Dios, porque hay interferencias. Por eso el Señor deja bien claro, no sean como los hipócritas. Venimos a orar, vamos a entregarnos de lleno con el Señor. Los tres momentos de la oración, y yo se los he enseñado. El primero es entrar en alabanza. Amén. Entrar en adoración y con gratitud. Amén. Y luego vamos a exponerle al Señor nuestras súplicas, nuestras necesidades. Fíjense de que cuando nosotros les ponemos al Señor todo esto, el Señor está escuchando. No es molestar decirle, cante alabanzas, prepare su corazón. Usted con la alabanza, ¿cuántos han sido tocados, ministrados a través de la alabanza? Pero ¿cuándo va a sentir eso? Cuando realmente sienta que el Espíritu Santo está llenando su vida. Va a sentir usted aquello bien rico, orar, cantar, ponerse en comunión con Dios. No le importa lo que esté haciendo el de la par. Y si está hablando, usted cierra su oído para estar en comunión con Dios. Que nadie le quite esa comunión, porque el Señor dice que los hipócritas hablan fuerte. Hablan para que lo vean, no para que lo vea el Señor, para que lo vea la gente. Luego dice el 6, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento. ¿Cuál es el aposento? El lugar seguro donde usted entra para orar con el Señor. En este momento usted, para entrar en oración, usted se santifica, porque usted le pide perdón a Dios. Amén. Usted se santifica, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Que nadie lo interfiere, hermano. Es la comunión de usted con el Señor. Y usted necesita hablar con Dios, sí. Todos los días necesitamos hablar con Dios, porque si no morimos. Es como una plantita. Usted tiene una planta, y hoy que me fui, bien me recuerdo. Antes de irme le dije a mi hija, no se te olvide regar mis plantas. Dejaba una maceta con una hierbabuena bien preciosa, bien verde. Y cuando vengo después de una semana, ¿cómo creen que encontré la hierbabuena? Casi seca. Unos cuantos chiribiscos verdes porque no me la habían regado. Así es nuestra vida, hermano. Y yo, como amo mis flores, amo mis plantas, yo le dije, Marcela, aún le escribí, regame mis plantas. Pues el Señor todos los días nos está recordando, ¿dónde está tu comunión conmigo? ¿Dónde está tu oración? ¿Dónde está tu aposento donde tú te presentas delante de Dios? ¿Cómo está tu devocional diario? ¿Cómo está tu lectura bíblica? Y el Señor, a través del Espíritu Santo, nos empieza a decir, si tú no riegas tu vida con oración, con esa lectura bíblica, tu vida se va a ir marchitando. Porque tú no estás llevando a tu vida esa oración, ese pan necesario. Y dice la palabra, el 7, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ya he visto gente, ¿verdad?, que le gusta llamar la atención, amén, que le gusta, pero solo son palabrería.
Pero el Señor no quiere palabrería, el Señor quiere acción. Acción. El Señor quiere ver en esta hora cómo está tu vida. El 8 dice, vea él, no nos hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se las pidamos. El Señor ya sabe que tú estás enfermo ahora. Y sabe el Señor la necesidad que tienes que Él te sane. El Señor sabe que has venido solo con la cora del pasaje. El Señor sabe que en tu alacena no está el alimento necesario. El Señor ya lo sabe. Pero ¿qué quiere el Señor? Que tú entres en comunión con Él. Porque es fácil, hermano, decir así, tengo necesidad de esto, pero ¿cómo está tu comunión con Dios? Y el Señor Jesús nos está enseñando, ve el 9, vosotros pues oraréis así. Este es el modelo de oración que quiere Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Cómo quiero que se comuniquen conmigo? Y empieza el Señor. Con la oración nos acercamos a Él y reconocemos la soberanía de Dios. Reconocemos que nosotros sin Cristo no somos nada, hermano. Al Señor no le importan títulos, al Señor no le importan cuentas bancarias, al Señor no le importan tus maestrías, al Señor no le importa todo lo que pudiéramos haber hecho materialmente. A Él le interesa que nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiere el Señor. Y vean el modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí, hermano, lo primero que reconocemos nosotros es la soberanía de Dios, que Él es sobre todas las cosas. Que usted no puede caminar sin Él. No podemos respirar sin Él. Si Él nos tapa la nariz, en un momento dice, no, ya, hasta aquí. Y ya no vamos a poder respirar. Entonces, con el Padre nuestro, cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo su soberanía, que Él está sobre todo lo del mundo. ¿Cuál es el problema de los cristianos? Que ponemos otras cosas antes que a Dios. Y eso es lo que no le agrada al Señor. Cuando nosotros ponemos más valor a aquellas cosas del mundo que a Él. Porque dice la misma palabra, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Dice el Señor. Si tú oras así, estás primero diciendo que yo soy el dueño y el hacedor de todo, soberano. Santificado sea tu nombre. Santificamos a Dios. ¿Cuándo? Cuando entramos en adoración, entramos en alabanza. Cuando usted le dice al Señor, Señor, me arrepiento de lo que he hecho, me arrepiento de lo que dije, de lo que pensé, y en esta hora yo me santifico para entrar en tu presencia. ¿Qué más dice? Y el pan nuestro de cada día, perdón, me salté el 10. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Y eso nos cuesta, hermano. Llamar el reino de Dios, porque cuando llamamos el reino de Dios le estamos diciendo, Señor, ya quiero estar contigo. Señor, ya quiero que sea el rapto. Ya quiero irme contigo. Ya no quiero esta vida. Hágase tu voluntad. Es lo que nos cuesta. Que se haga la voluntad de Dios, porque si Dios no quiere en esta hora sanarnos, no lo va a hacer. Y el mismo Señor en esta hora, primer lugar, su soberanía, entrar santificados delante de su presencia, porque tenemos que perdonar. Porque si no hemos perdonado, hermanos, discúlpeme, pero sus oraciones no son escuchadas. Porque dice el Señor también en su palabra, si traes una ofrenda al altar y estás enojado con tu hermano, deja la ofrenda y regrésate y pídele perdón y reconcíliate con tu hermano. El Señor en esta oración, pequeña oración, pero nos está demostrando que usted tiene que aceptar su soberanía, arrepentirse, santificarse, entrar en comunión con Él, aceptar su voluntad y que el reino de los cielos venga a la tierra. Vaya a Hebreos 10, vaya conmigo rápido, que no tenemos mucho tiempo.
este día, pero vamos a tocar un punto. Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, tenemos libertad, ¿qué dice? Para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermano, cuando el Señor Jesús murió en esa cruz, el velo se rompió. El velo se abrió. El libro de Colosenses dice que ya tenemos entrada libre, directa al Padre. O sea que usted no necesita ni un mediador, porque el mediador fue Jesucristo. Amén. Se rompió. Y entonces dice Hebreos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar. ¿Por qué tenemos libertad? Un hijo tiene libertad, amén, para entrar a pedirle a su padre. Pero alguien que no es hijo no puede llegar a exigir nada. Un hijo sí. Vea el 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hermano, Él pagó un precio. Y Él nos dice que por eso nosotros tenemos entrada. Aprovechemos la oración. Primero dice, váyase otra vez a Mateo, que estábamos ahí. Y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice que hacemos su voluntad. Tenemos entrada libre al Padre. Y dice que el pan nuestro, ¿quién fue el Padre? ¿Quién fue el sustentador en el desierto? Dios. Él mandó, dice, el pan, el maná. Y ese era un pan terrenal. Pero dice que cuando vino Jesús, váyase conmigo a Juan, capítulo 6, y lea conmigo. Juan 6:32 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el pan de nosotros? Jesús. Porque Jesús vino a la tierra y Él se presentó como pan para nosotros. Él representa el pan y el vino. El vino, su sangre, y el pan, que Él siempre va a estar sustentándonos a cada uno de nosotros. Por eso dice: el Padre nuestro y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero no solo el pan material, hermano. Nos está dando el pan espiritual. ¿Qué más dice? Y perdónanos. Ve, aquí viene lo más difícil. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si Dios ya nos perdonó, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Yo les hablaba de mi padre biológico y de mi padre que fue adoptivo, padre que se encargó de nosotros. Prácticamente tal vez nosotros ansiamos el amor de un padre, aunque suplía lo material. Dios utilizó a otra persona para suplir la parte material. Pero la parte espiritual y la parte sentimental, ¿quién la cubre, hermano? El Señor. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Entonces, ¿por qué les traigo este ejemplo? Porque saben que mi padre, que me crió, el de crianza, llegó un momento ya en el Evangelio. Saben que yo he estado pendiente. Hoy mi hermana está más pendiente porque ella lo va a visitar y todo. Ella puede ir al lugar donde está y todo, pero yo siempre dije, o sea, nunca guardé yo rencor, y eso hay que tenerlo, hermano. Nunca guarde rencor. Ayúdele, porque cuando usted perdona a sus deudores, Dios nos está perdonando a nosotros. Entonces usted se presenta delante de Dios, amén. Se presenta delante de Dios y no hay ningún estorbo en su oración. Pero ¿qué de aquellos que todavía están con sentimientos encontrados, amargura? Dice Santiago que si nosotros dejamos crecer, el libro de Hebreos y Santiago habla de esas raíces de amargura, los dos libros hablan.
Cuando dice que usted la deja que crezca, ¿qué va a hacer? Va a minar su corazón y no va a permitir que esas oraciones lleguen directamente delante del Padre. Hoy puedo decir, Dios ocupó a una persona para que nos criara, a mis hermanos, a mi hermana y a mí, porque solo mis otros hermanos eran de la familia completo, ¿verdad? Papá y mamá. Pero Dios ocupó a ese hombre para que nos criara a su manera, porque tampoco conocía de Cristo. Mi mamá tampoco, pero hoy que ya conocen de Cristo, qué bello es que aquella persona se acerque a usted y le diga, perdóname todo lo que te hice. O que su mamá, usted se reconcilie con su papá, es algo precioso, con su madre. Entonces no podemos estar guardando raíces de amargura, hermano. No guarde, porque dice, y perdónanos nuestras deudas, porque también nosotros hemos hecho cosas. No solo a las personas, tal vez, que nosotros, no, aquel me hizo, tal vez nosotros, hermano. Un mal gesto, una mala mirada, tal vez dijimos algo que hizo herir a una persona. Y dice el 13, y no nos metas en tentación. Todos los días es una lucha, hermano, una lucha constante, porque estamos en este mundo. Cuando el Señor nos dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es que todos los días nosotros en nuestra lucha, primero, Dios es nuestro soberano. Segundo, dice que llamamos el reino de Dios cuando oramos, amén. Nos perdona y nosotros perdonamos para poder entrar santificados al trono de la gracia. Dice que nosotros también vamos a tener el pan necesario todos los días, el pan material, el espiritual, y también Él nos va a librar de todo mal. Cuando usted ora, hermano, usted se está entregando y le está diciendo al Señor que lo bendiga, que lo proteja. Estamos en un mundo cruel, hermano, en un mundo cruel. Y en cada camino vamos a encontrar gente que quiera hacernos daño. En esta hora, el Señor, con esta oración, Él nos llama a que no la hagamos repetitiva, que pongamos nosotros siempre a Dios primero en todo lo que hagamos, porque es nuestro Padre amoroso, el que nunca nos va a dejar, y así vamos a vivir en paz con los demás, hermano. Usted va a ser de bendición a los demás. Usted va a ser de bendición para su familia, para sus hijos. Y vamos a llegar a un momento, porque el Señor en su palabra lo dice, y yo lo toqué en esta tarde porque el Señor me lo puso, Isaías 55. Venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero, dice. Amén. Sin dinero y sin precio, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Démelo un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.